La Biblia no es solo teoría, es el manual de nuestra vida. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Guarini y te doy la bienvenida a Mecánica Bíblica. En este episodio vamos a abordar el tema de la palabra de Dios, basándonos en la enseñanza presentada en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Quédate con nosotros porque hoy seremos guiados paso a paso por la maravillosa palabra de Dios. Para entender nuestra fe debemos entender el origen de nuestra guía. La Biblia misma afirma ser de origen divino. Ella provee su propia autoridad, así que no es una simple compilación de sabiduría humana. Según 2 de Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil para todo aquel que quiere ser guiado por ella, ya que Dios mismo la inspiró. Todo adulto, todo joven, adolescente o niño tiene la oportunidad de cambiar su vida solamente con la lectura sistemática de la Biblia. A muchas personas, al igual que Timoteo, se les ha enseñado desde temprana edad las verdades de las páginas sagradas. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muchos hemos tenido la disposición de haber empezado a leer la Biblia a temprana edad, a pesar que no era costumbre en nuestros hogares. Y otros, después de ser adultos, hemos encontrado consuelo y esperanza en sus páginas. No importando cuál sea nuestro caso, la palabra de Dios nos invita a persistir en lo que hemos aprendido, como al joven Timoteo, para llegar a ser sabios y obtener la salvación en Cristo. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21 nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchos han comentado que la Biblia fue escrita por los hombres, pero utilizan este razonamiento para quitarle veracidad, valor o peso a la Biblia. La verdad es que estas mismas personas leen libros y manuales que se han escrito por hombres y mujeres y les atribuyen grandes proezas intelectuales, aunque también, como los escritores bíblicos, son seres humanos imperfectos. Algunos de los puntos más convincentes de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios es que esta fue escrita por unas 40 personas a lo largo de aproximadamente 1500 años, desde el siglo XV a.C. hasta el siglo I después de Cristo, manteniendo una predicción y congruencia asombrosa que fuera imposible atribuir solamente a seres humanos que vivieron en épocas tan distantes y cada uno con sus propias limitaciones. Como dice 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando leemos la Biblia, debemos entender que aunque fue escrita por hombres, no proviene del hombre, sino que es la voluntad de Dios. Y como dijimos anteriormente, esta obra para que encontremos la salvación. El mismo Jesús nos dice en el libro de Lucas que dichosos, felices o bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan, o sea, la ponen en práctica. En el libro de Apocalipsis encontramos esta misma declaración: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aunque hay personas que no les agrada el libro de Apocalipsis o quizás le tengan miedo por cualquier razón, deben entender que esta es la revelación de Jesucristo, así como está escrita
en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Amigos, la Biblia es maravillosa. La voluntad de Dios se revela claramente a aquellos que quieren escuchar su voz por medio de su palabra. La fidelidad con la que el texto bíblico ha llegado a nosotros es un hecho histórico asombroso. En el año 1947, en las cuevas de Qumran, ubicada en el desierto de Judea, se produjo el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX, los rollos del Mar Muerto. Se encontraron fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento con la excepción del libro de Esther. Antes de esto, los manuscritos más antiguos que poseíamos databan del siglo X después de Cristo. El hallazgo de Qumran nos dio textos del siglo II antes de Cristo. Al comparar el famoso rollo de Isaías encontrado en las cuevas de Qumran con las versiones modernas, se demostró una concordancia casi perfecta. Jesús mismo validó la palabra en Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Debemos comprender que la palabra a la que Jesús se refiere aquí directamente es el Antiguo Testamento. Esto es muy importante entenderlo, ya que toda la Escritura es útil. No debemos hacer como pueden hacer otros hermanos que erróneamente no estudian o no dedican tiempo o el mismo valor al Antiguo Testamento. Además de las evidencias históricas, queremos hablar de cómo y por qué la Biblia se organizó de la forma que está. El canon bíblico es la lista oficial de libros que las distintas comunidades religiosas consideran sagrados, inspirados por Dios, y por lo tanto la regla o canon para su fe y conducta. La Biblia consta de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Según Isaías capítulo 8, versículo 20, la Biblia es la regla de la verdad. El texto nos dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Debemos hacer una pausa aquí, ya que algunos pueden malentender este pasaje. Lo que nos dice Isaías es que no debemos buscar fuera de la Biblia la interpretación de Dios. Toda la palabra de Dios consta de su ley moral, la cual rige nuestras vidas ante Dios y los hombres, y también nos demuestra el testimonio, o sea, el espíritu de la profecía. Abordaremos este asunto más adelante cuando entremos en el tema de las características de la Iglesia de Dios. Para reconstruir el texto original, los eruditos han utilizado los códices, o sea, los libros antiguos hechos de pergamino. De estos se sacan las diferentes traducciones y versiones de la Biblia. Los tres códices principales son estos. Primero, el Codex Vaticanus. Este data del siglo IV. Es considerado muy bueno o excelente, pero le faltan porciones del Nuevo Testamento. El segundo es el Codex Sinaiticus, descubierto en el siglo XIX. Es considerado el más completo y correcto del Nuevo Testamento en griego. Este contiene el texto completo de las escrituras griegas y su importancia es vital por ser una de las copias más cercanas a los originales, lo cual permite corregir errores de copistas anteriores. El tercero y último es el Codex Alexandrinus, del siglo V, el cual es muy importante para los libros de los profetas y las epístolas. Con esta información no queremos que se vea la Biblia solamente como una reliquia histórica o un manual frío, ya que la Biblia no es un objeto de estudio inerte, sino que es capaz de obrar positivamente en la vida de quien la lee. Salmos 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A pesar de la oscuridad espiritual que pueda haber en el mundo, la palabra de Dios ilumina nuestros pies para que podamos dar pasos certeros por la senda que andamos. Hebreos capítulo 4 versículos 12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos hace ver nuestra realidad y nos ayuda a buscarle para ser transformados. Por medio de la lectura y la práctica, dejamos que el Espíritu de Dios nos convenza de justicia, de juicio y de pecado. Y así
podemos llegar a ser semejantes a Jesucristo, como nos dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hemos visto que la Biblia es históricamente confiable, estructuralmente sólida y espiritualmente poderosa. No es solo un libro, es la voz de Dios hablándote hoy de manera precisa. Esperamos que puedas aprovechar este momento y pedirle a Dios que te ayude a sacar el tiempo para dedicarle a su palabra bendita. Te invito a ver nuestro próximo episodio para que nos acompañes y así profundizar en el conocimiento de la deidad o lo que comúnmente conocemos como la Trinidad. Te invitamos también a ver los otros videos de esta temporada en la lista de reproducciones en esta pantalla. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Soy Luis Guarini y esto fue Mecánica Bíblica.